Desde la madriguera más curiosa de este universo virtual, les doy la bienvenida a todos los cobayos curiosos que vienen a participar de este triángulo de los cobayos. En medio de esta charla, conversación, diálogo, intercambio, chismorreo, convite o lo que vaya saliendo, entre dos cobayos amigos, donde cada objeto tiene historias y anécdotas. Hola, Coballito Cibernético, muchas gracias. Hola, Coballis Hola, Macho. hola Caballito, ¿cómo vas? Hola Caballito Cibernético, gracias por la intro. ¿A qué te dedicas, Caballes? Pues esta semana, en nuestro capítulo anterior, yo hablaba de la obsesión de los humanos por medir. Ujú. Entonces, que los objetos tienen como vinculados unos verbos, unas acciones. Una Entonces, obsesión sin medida por medir. exacto. Y esta vez dije, otro de los verbos que me llama la atención es desechar. Ok. Entonces, porque siempre, o sea, ideamos, creamos, producimos, circulamos y lamentablemente desechamos. Y eso pues se ha vuelto de verdad una de las acciones más críticas de esta sociedad, emulando el programa de Jaime Déjame Garzón, ver. contemporánea. Entonces, en ese orden de ideas, yo dije, bueno, arranqué por el tema del desechar y dije, bueno, cuál es el objeto del desecho? Ujú, ujú. Y pensé en dos, la caneca y la basura. Ok, que son hermanitas. Entonces, exacto, como que una no existe sin la otra, aunque Sí, bueno, sí. claro, en culturas como la nuestra, yo diría que más bien en las culturas del trópico, porque no es solamente en esta latitud, sino también lo hacen los asiáticos Ujú, y los africanos, que las canecas no solo sirven para desechar, sino que las canecas son instrumentos de música, las canecas sirven para guardar tesoros, bueno, ujú, en fin. ujú. Pero en este caso me dediqué al tema de las canecas y las basuras. Y efectivamente es así. No podemos hablar de canecas sin hablar de basura. Sí, Que de hecho basura es un concepto que también está como total. En en deconstrucción. revisión, ¿no? Sí, Sí, claro, o sí, sea, sí. residuos sin reciclador es basura. ¿Cuánto puede generar una persona en Latinoamérica, una persona promedio, de Ujú. basura diariamente? Una solita, Diaria, diaria. diaria, no sé, yo le pongo en promedio, porque los fines de semana haga esto y aquello, yo le pongo que el promedio viene siendo, no sé, unos 5 kilos. ¿Diarios? Sí. No, no, ¿Mucho? no, ¡Ay! no. Así. Una revisión que hizo la UAVES, en la Unidad de Servicios Públicos de Bogotá, De Bogotá, que sí. por lo menos en Bogotá, que está un poco como por la media de las otras ciudades capitales de Latinoamérica, el Ok. promedio es un kilo y medio, Kilo y 3 medio libras diario. de residuos diarios. Ujú, En una ciudad de 8 millones de habitantes, ujú, ujú. calcula. Entonces, bueno, entonces hice un poco mi revisión y dije, venga, pero ¿por qué desechamos? ¿Será que el desecho es solamente una acción que cobró fuerza después del desarrollo industrial y con esta economía del consumo? Ujú, ujú, Y me encontré con que desde el Paleolítico todo lo que se encontraban eran posesiones naturales, eran orgánicas, ujú, se ujú. degradaban, se vinculaban con la tierra, no había basura. Había desechos que sencillamente la naturaleza recibía otra vez y volvía a su ciclo natural. Huesitos, semillas, pieles, todo absolutamente orgánico, no había cómo. Ok, sí. Se encontró que 5.000 años antes en Mesopotamia había no solamente una disposición de esos residuos finales, eh, sino que había unas leyes. Entonces en Mesopotamia se encontraron las primeras leyes de basura, donde decían, venga, Leyes de los, basura. los desechos humanos, y míralo, Pilo, decían, venga, desechos humanos y animales se Ujú. tienen que instalar en cierto lugar particular de la Para que no comunidad contamine. porque pueden contaminar el agua. Claro, el agua. Uy, claro, claro, claro. ¿Sí? O sea, yo, Dios mío, qué gente tan brillante. Por la misma época, No sé. pero en otro lado, en Creta, se hacían hoyos en la tierra. Ok. De hecho, han encontrado un primer protobasurero que lo ubicaron Un unas, rellenito sanitarito. exacto, un amateur, un relleno sanitario amateur. Entonces, por fuera de Roma encontraron, unos kilómetros por fuera de Roma, encontraron un basurero Ok, donde imagínate esto, los esclavos tenían esclavos exclusivamente para llevar la basura hasta allá. ok, Y básicamente se desechaba, era lo que ya estaba roto y lo que no se podía reusar. ok. Entonces, y encontraron, había una nota en particular que decía que en el monte Testaccio encontraron 500 millones de metros cúbicos de restos de ánforas. No, Y yo decía, ay no, no había cómo ¿qué tal que reparar una son? ánfora. Por un lado eso, y por el otro,
¿quién nos dice que efectivamente eran basura? Pero Por eso, vamos a creer. en fin, sí. Listo. Entonces, y obviamente, los romanos, que no fueron los pioneros ni mucho menos, porque aquí ya lo veníamos haciendo nosotros en las grandes ciudades prehispánicas, Precolombinas. Ajá. tenían unos sistemas de alcantarillado que también Sí, servían de vertederos. sí, sí, sí. Entonces, esas eran como los papás de los basureros, como los abuelitos de los basureros. Ujú. Bueno, en la Edad Media tú sabes que todo eso se perdió. Sí, La gente sencillamente sacaba basura orgánica o no orgánica por sí, la claro. ventana Sí, sí, o sí. por donde fuera. Diseñaron las primeras fosas sépticas, agujeros negros, pero sobre todo lo que hubo fue una gran contaminación de residuos de todo tipo Ok. en la calle, o sea, la calle era el Ujú, lugar de ujú. nadie, Sí, pues claro. obviamente, y con esa acumulación de basura, pues las ratas, Las los ratas, chinches, los las insectos, pulgas, los bichos. tómate tu peste negra. Claro, claro. Entonces, bueno, eso era. Entonces yo dije, bueno, eso de la basura. Yo, pero ¿y las canecas? Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere pensar en las Las canecas? canecas, Como ¿alguien se ha puesto a hacíamos pensar en eso? Flanders. No, 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 era era la Helen señora Alegría. Alegría, Helen Elena Alegría. Alegría. Entonces, hay la primera patente de caneca de basura fue en 1856 con George Dempster en Estados Unidos. Entonces, ¿porque qué Pero ocurre? qué, o sea, pero qué patentó porque una base, o sea, en Patentó mi una ignorancia, caja, eso. patentó una caja con tapa y con ruedas. Ah, ok, 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 ok. Porque obviamente ya la revolución industrial empezó a aumentar el volumen de desechos Desechos, inorgánicos. claro, claro. Obviamente en ese momento qué clasificación ni qué No, caneca no. blanca, verde, lo demás. Sí, sí, sí. Entonces, el hombre diseña ese primer cubo de basura, el primer cubo de basura moderno, lo denominan Qué los bonito. gringos. Y lo que hacía era eso, usted echa su basura ahí, todo, Con las y la rueditas lo lleva desplaza. hasta donde necesite. Sí. Exacto. O Y sea, es entonces yo botarlo dije, en la bueno, calle, pero con rueditas. sáquelo de aquí. Sáquelo de aquí. Ajá. Sí, o sea, no lo tenga cerca, Ujú, ujú. lléveselo. Yo me Ok. imaginaba, ¿tú has visto esos comerciales de televentas donde los gringos demuestran, cuando hacen una comparación entre productos, está cansado usted de los traperos que no trapean? Sí, Y sí, sí, una claro. persona absolutamente torpe, con un trapero todo sucio, o sea, terminan ridiculizando Total. completamente la función que hace un objeto para decir, no sufra más, Sí, utilice el trapero bolitas 3000. sí. Yo me imaginaba un poco eso del señor Dempster diciendo, no sufra más con sus ratas y las pulgas dentro de su Y casa. malos olores cerca de su cocina. Y yo no puedo pensar en otro que no sea Troy McClure diciendo, doctor, parece que me conoces de toda la vida. Total, total. Y entonces aquí con este primer invento se materializa algo No sé. que ya tenían los romanos con el tema de los esclavos y es el profundo impacto no solo ambiental, sino social y Social, de claro, discriminación que tiene la basura. claro, Porque el claro. tema era, hay que llevar la basura de Sí. las zonas ricas, de las grandes Ujú, ujú. acumulaciones de población, A donde no a las importa, allá zonas esa gente pobres. que no importa. Sí, claro. Y ha sido una constante histórica. Sí, claro, claro, ¿Sí? claro. Entonces, en este caso, pues pucha, la basura es basura, no. O sea, sabemos que existen el tiradero enorme que hay en el desierto de Aracatama en Chile. El nombre que busca Diana es el desierto de Atacama, ubicado junto a la ciudad de Iquique, en Chile. Este inició como un vertedero ilegal de textiles porque se compraron toneladas de ropa de segunda que finalmente no se pudieron vender. De restos de textiles que se volvió de verdad el tiradero por Uy, excelencia, sí, 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 lo que son conozco, es terrible. miles de toneladas de productos textiles de todo tipo. Y que O además, los, perdóname la cuñita ahí, y que además la industria textil es de las que menos cuida el ambiente, contamina, total, desperdicia, después implica de un gasto de agua hidrocarburos, brutal, sí, después de hidrocarburos. Y entonces es la que más son contamina. toneladas y toneladas de ropa que consumieron toneladas y millones de toneladas de recursos para ir a botarlos allá en el desierto. O sea, es la oda al Así es, desperdicio humano. O sea, uy, total, el sí, absurdo del desperdicio. total. Y por ejemplo, el otro que es más dramático, que creo, no recuerdo en qué país de África septentrional, que es un tiradero de productos De productos electrónicos, electrónicos, sí. No, tampoco ¿sí? los sé ubicar, pero sí, 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 sí. Entonces, Tenaz. de pronto el caballito electrónico, el caballito Pues cibernético, paso le pagamos, es la hora. sí, caballitos cibernéticos, ayúdanos a buscar Ese datico que se nos escapa. ese dato.
Agbogbloshie es un barrio de la ciudad de Accra, en Ghana, que recibe residuos electrónicos principalmente del Reino Unido, Italia, Alemania, España, Irlanda y Polonia, y además de ser un vertedero ilegal de residuos electrónicos, está atravesado por un río. Donde imagínate lo que es la descomposición y el residuo de pilas de cadmio, Y la contaminación, o sea, eso de va al subsuelo, eso tiene que tener unas capas los freáticas para evitar que pase a las aguas, total. todo, o sea, se tiraron No, y todo. los tiraderos Suelo, subsuelo y habitan todo. en cualquier parte. Entonces imagínate todos esos niños bebiendo agua contaminada de mercurio, cadmio, En litio, sitios donde va a ser imposible sembrar o recuperar porque esos químicos no pero dejan tú no ves nada, un tiradero matan de esos todo. en el centro de Manhattan. Sí, le llamamos Sara, no mentiras. Se llaman unos Wall Street. Lo llamamos Wall Street, lo llamamos Torre Trump. Exacto. No propiamente en Manhattan, pero sí en Nueva York existió Fresh Kills. Era un vertedero de basura tan grande que se veía desde el espacio. Se inauguró en 1948 como una solución temporal a la generación de basuras en Nueva York, pero con una inversión de más de $1.000 millones, ya desde el año 2021 se considera ahora un parque. Está el tema del objeto como tal, Sí, las sí, canecas, sí, que sí, ahorita sí. ya te termino de contar como, Oye, sí, como las novedades del mundo de las de canecas. las canecas, sí. El último grito de la moda en canecas. El último grito de la moda en canecas, pero esta vez el tema de la basura, yo dije, claro, se agudizó con el desarrollo y la revolución industrial, Claro. y en esta cuarta era digital, pues obviamente todos los cacharritos que nosotros utilizamos y del cual somos esclavos y adictos todo el tiempo, pues generan unos subproductos y una huella brutal que terminan almacenándose en diferentes lados haciendo más daño. O sea, el residuo termina haciendo más daño que el mismo Sí, ciclo de sí, sí, sí. producción de tomar las materias primas del mundo natural para transformarlas, dañarlas, contaminarlas y Y devolverlas al volverlas mundo natural. más contaminantes aún de lo que eran Total. Entonces, hay muchas patentes de las canecas de las basura. canecas. Y esas canecas entonces han tenido como una evolución sumadas al tema de esta cuarta revolución del mundo digital, en el que, por ejemplo, entonces hay una caneca que está en Londres que se llama la caneca Big Belly, gran barriguita. Son canecas que sencillamente son contenedores gigantes de canecas. Pero lo que permite es, si en una caneca, por ejemplo, tú almacenabas 50 kilogramos, en esta puedes almacenar 300 kilogramos, pero tiene una tecnología que a través de energía solar, o sea, alimentada por energía solar, permite compactar y reducir el volumen de residuos Bueno, y mejorar la recolección. ok, bien, Hay, bien. hay otra que se llama la Talking Rubbish Bin. Es una caneca también del Reino Unido que te da mensajes cuando tú le echas un residuo. Ok, Entonces, como por ejemplo, entonces yo eché, qué sé yo, el una espero que se me botella. acabó, Ok, pum, en la sí. basura. Oye, muchas gracias por depositar tus residuos aquí. Recuerda que es importante reciclar, acuérdate de esto y lo otro. Entonces es como un ejercicio ahí medio formativo, medio tierno, pero inútil Super yoico. para el uso de la basura. Bueno, hay otra que es Super yoico y cantaletudo. El super-yo es uno de los componentes de cada sujeto, descritos por Freud desde el psicoanálisis, que se puede entender como la parte que sigue las normas, las reglas, la ética y o la moral. Sí, como, Como que pues no como una sé, mamá es que por cool, ahí, como una eh, mamá tierna. pues sí, Está, pero yo no sé, por ahí, o sea, sí, mira, pero pues, es como cuando fumas. Las personas que fuman no fuman porque no sepan lo que les va a hacer el cigarrillo. Si una persona que sabe de cáncer de pulmones es un fumador. sí, Entonces, total. ese tipo de cosas no se hacen por No, no, desconocimiento. total. Entonces, que nos cuente la canequita, nos Sí, diga y no, nos pero te digo que recomiende. es tierno. Creo que por ahí no va. Es Pues no tierno, sé, pero no sé. completamente inútil. Sí, pues Los eso. estudios de psicología ambiental muestran que hasta que No no sé. haya una incorporación profunda de los valores ambientales, tú Eso, puedes por ahí gastarte sí, la por ahí sí. carreta que quieras y ahí no va a pasar. Está la otra caneca que se llama de Piano Bean, la caneca piano. Ah, ok. Entonces, la caneca tiene forma de piano. Forma de piano. ¿De cola? Ah, No, de bueno. piano. Ay, buenísimo. Cuello sonso. Recibe basura y las personas pueden tocar algo.
tiene un dispositivo que las personas pueden tocar. Creo que tiene como las 8 notas básicas en el teclado y la Ok, gente puede tocarlas. tocarlo. Eh, Llamativo, llamativo. exacto, entonces son llamativas y son Sí. tiernas, pero pues... Y bueno, y entonces el tema de las canecas ya no es solamente una caneca donde como el tema de los residuos es una cosa tan seria, o sea, tiene unas proporciones absurdas. Ya no basta el tema de una caneca. Entonces el objeto caneca se ha magnificado, se ha Ok, maximizado ok. porque para que pueda dar abasto con el Ush, o sea, despelote que estamos el dejando ritmo. Mira, me acuerdas una película, se llama Cien cosas, es una película alemana. No lo sé decir en alemán, sorry. Básicamente son dos muchachos locos, vendieron un dispositivo electrónico súper moderno, súper, pues, mejor que Alexa, Google, todo integrado en uno solo, y empezaron a pensar en el consumo y en lo que hacían y decían que ellos tienen más de 10.000 cosas en el apartamento. Dos personas, más de 10.000 cosas en un apartamento. Y empezaron a pensar, claro, y mis papás vivían con unas 2.000 y echaron para atrás y llegaron como a lo básico. Dijeron, realmente cuando estamos hablando de una Alemania casi feudal, mis claro. bisabuelos tenían 100 cosas y con 100 cosas vivían bien. Menos ya era más difícil la vida, pero cuando mis antecesores llegaron a 100 cosas en la casa, entonces hicieron el reto de vivir con 100 cosas. No sé, me acuerdo de esa película ya. Qué pena, es que me No, pareció está un brutal porque dato no me súper hiciste cool. caer en cuenta. Y es algo que yo también me pregunto cada vez que compro algo. ¿Esto que voy a comprar me va a sobrevivir? Me va a Sí, sobrevivir 100 años, 500 años. O sea, ¿yo para impresionante. qué lo compro? Ujú, ¿Sí? ujú, Yo puedo ujú, hacer la cosa de otra manera. claro. Entonces, volviendo a las canecas gigantes Volviéndonos, sí, magnificadas, que se tienen que adaptar a esas más de 20.000 cosas que estamos teniendo. total, Exacto. exacto. Ese punto que haces ahí del volumen es clave. La gran caneca del planeta en este momento, dolorosamente, son los océanos. Claro. Actualmente se han detectado hasta 7 islas de basura flotando en todos los mares del planeta. Y estas islas están compuestas principalmente de plástico. Guau, Entonces, por ejemplo, el proyecto Manta es un proyecto súper lindo porque es una planta de reciclaje que funciona en un barco con energía solar ush, cool. y va recorriendo los Océano tras océanos. océano. Entonces, es un Sí, catamarán gigante claro. que funciona con el sol, con el viento, y lo que va haciendo es recogiendo los tratamientos, va recogiendo los residuos que Ujú. están en la superficie y les va dando tratamiento. Y convierte el plástico en energía. Trata entonces Wow. de recoger la mayor cantidad posible y llevar a tierra para que sea reciclado. El proyecto Manta es una cosa linda. Hay otros Lindo, sí. dos que se llama el Waste Shark, que básicamente es un dron que desarrolló una empresa en Holanda y es un robot que actúa como un comedero de basura. Claro, claro. Entonces, de verdad es como un robotcito que va caminando, la boca va comiendo los residuos, ñam, 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 ñam. No sé. Puede atrapar hasta 500 kilogramos de residuos al día, Al día. Wow. Y estamos diciendo que una persona producía 1,5, o sea que más o menos vendría recogiéndolo de unas 300 y alguito personas al día. al día. Encontré esos dos, me parecieron muy Súper lindos, cooles. Sí, me parecieron proyectos muy, muy bonitos. sí, Esos dos son lindos. sí, total. Y para esto, Sí, entonces entonces quisiera vuelve. recomendarle a nuestros coballitos escucha un libro que se llama Waste and Want, A Social History of Trash, de la señora Susan Tracer. Sí, le conozco. Sí, le conozco. Entonces, pues que ahí consulté algunas cositas Claro, y es claro. muy, muy, muy interesante y creo que puede ser una buena fuente para hablar de esos dos productos. Esos son mis Súper lindo. objetos del día, Coballito. Súper lindo y no Cuéntame sé tú. cuál de todas las cosas empezar a hilar porque, bueno, empecemos por el libro, la historia de las cosas, de cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud, y una visión del cambio, lo bonito es esa última, y una visión del cambio de Annie Ujú. Leonard y Ariane Conrad, me parece espectacular para entender, o sea, para mí, de pronto un poco ignorante de muchos temas, entre otros estos, para mí esta es como una introducción para dummies, sin querer decir peyorativamente eso, sino todo lo contrario, o sea, los que nos queremos acercar y entender y ver la dimensión del problema que tú nos planteas en unos indicadores, pero hay
muchos más. O sea, es demasiado el daño que estamos Sí, haciendo. claro. Entonces me parece un libro muy bonito para ese tipo de situaciones de qué hacemos. O sea, no solamente el diagnóstico, sino y bueno, ¿y qué hago con todo esto? Y yo pensaba en esto de los desechos, mal llamados basuras muchas veces, tiene un trasfondo filosófico y de estatus. Filosófico a veces un poco hedonista, en el sentido de yo gasto, yo consumo, a mí qué me importa, esto no es conmigo, lo importante es que si yo tengo el recurso, es que acaso mi plata no vale, entonces yo me compro todos los Total. caviares que yo quiera, que también ahí hay una cosa existencialista, y es que si yo no veo futuro en este planeta, también implica a veces un me importa un culismo, y entonces no es conmigo, no me importa, yo para qué recojo un papelito más o un papelito menos. Y entonces dejo esas como reflexiones. Y mira, tenía otra introducción para mi tema, pero voy a cambiarla justo por lo que hiciste. Nosotros nos conocemos desde el año 96 del 7. milenio pasado. 97, sí. Y eso no es gratis. Me comento a los coballitos que la idea básicamente es traer un objeto, cada uno por aparte, pero sorpresa. El otro, créanme, no lo preparamos, no lo hablamos antes ni nada. Pero el objeto que yo traigo tiene mucho que ver y de hecho parte de la historia que contaste la voy a omitir de lo que yo tengo porque es la misma historia. Porque yo traigo a los inodoros. No termino de entender cómo diablos hacemos para complementar incluso cuando improvisamos. Y entonces voy a tratar de seguir el hilo de lo que traía, omitiendo pues cositas que tú ya dijiste. Entonces, en general, los objetos culturales que refieren a nuestros miedos, vergüenzas o desconocimientos son los que más eufemismos y sinónimos ocultos tienen. Para hoy serían Claro. inodoro, sanitario, letrina, evacuatorio, excusado, retrete, váter, water, taza, WC, baño, vacinilla, mingitorio, trono, chichirrum, poporrum, poseta, aseo, servicio, cuarto para el segundo, urinario, guáter, toilet, toilet, pozo, bacineta, y así seguiría por un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y recogí solamente los que se usan en países de habla hispana. Obviamente ahí hay Hispana. anglicismos Claro. y otros derivados del francés. Es tan extenso que casi existe un menú de palabras para que cada quien escoja la que es Claro. favorita y Claro. ya entrados en gastos, que cada uno en su entorno familiar o incluso personal a nivel a motu propio, solito, solito, se inventa la suya propia para designar tanto el baño como ese aparatico que es la taza del baño al que yo normalmente le llamo taza informalmente o inodoro la mayoría de las veces. Es que se asocia el inodoro con lo sucio, con lo escondido, con lo innombrable. Y entonces, ¿a quienes conocemos que son expertos en saltarse convenciones y restricciones sociales de lo escondido y lo innombrable? Los A los niños. niños. Resulta que hasta hace poco más de un año yo trabajaba en colegios públicos bogotanos y en uno de ellos me acuerdo muy bien cuando un estudiante de quinto grado de primaria, es decir, un chico como de 10 u 11 años mal contados, este chico me preguntó un día, profe, ¿usted tiene un protector para el cepillo de dientes? Pues yo le dije, pues no. Y desde mi opinión y de No. experta en el momento, yo le dije, no, porque esos aparatos favorecen, no sé, la proliferación de bacterias y cosas así, porque eso tapado y húmedo y encerrado. Y este chino se ha arrancado a reír. Y lo único que pudo decir después de reírse fue, otro que se cepilla con el popó. Claro. Y el chico me explicó Para. el uso de la tapa del inodoro, Ok. de Y de las, la del, migración de las moléculas y de los átomos de las materias fecales de que esa viajan materia hasta los fecal cepillos de dientes. que se atomiza cada vez que tú descargas y que si no tienes la Claro. delicadeza de bajar, ese otro adminículo que se llama la tapa del inodoro sale a volar por todo el baño. Que tú no lo notes es otra cosa y va a aterrizar en sitios tan simpáticos como tu cepillo de dientes, tu Claro. cepillo del pelo, tu Ahí, seda dental o lo que quiera que almacenes en el baño. Y concluimos que la tormenta de popó del baño es fácil de evitar, pero que hay muchas personas, al menos entre las que nosotros pudimos enumerar en ese momento que conocíamos, muchas personas que no bajan la claro. tapa. Dios mío. Entonces, Sí. las alternativas anteriores al inodoro también eran problemáticas. Tú ya contabas de pronto el uso de huequitos en el piso. Es básicamente la primera que hay. Se abre un hoyo, se llena de excremento y se tapa para abrir después un nuevo hoyo, básicamente una letrina. En la antigua Grecia y por lo tanto en la antigua Roma, habían baños públicos con desagües y alcantarillados que llamaban latrinas o cloacas. Pero a ella se entraba en grupo, era una actividad social, podías hacer pipí, podías hacer popó, iban hablando y lo que ellos compartían
además de desocupar su intestino o su vejiga, también tenían unas varitas al final, que al final tenían como Sí, una telita y con eso se limpiaban, no una ni dos, sino varias veces y la compartían. total. Sí, sí, eso sí lo había leído. Pasamos a los chinos, que les dio por hacer una casita. Básicamente pusieron la letrina en una casita un poco alejado de su hogar, de su comida y sus cosas para que no contaminara y lo llaman Ay, los Choulu. chinos me encantan. Lo llaman Choulu, que se Ok, traduciría algo así como casa de las heces. ok, Ya ok. hacia 1775 se desarrolló el primer sistema de descarga. Esto es usando ¿Cuándo, agua. cuándo? 1775 empezamos con Ok. las descargas de agua. Y recién en el siglo XIX se utilizó el sistema de cisterna. ¿Cuál es la diferencia entre 1775 y el siglo XIX? Es decir, entre descarga y cisterna. Que descarga, tú bajabas el agua, pero el agua contaminada, el agua servida, le llaman también, las aguas negras, quedaban empozadas, quedaban quietas, Mm, quedaban acumuladas. Y entonces salías tú por la ventana y la botabas para desocupar tu agua. ¿Listo? Ya cuando hablamos de usar cisterna es porque ya tiene la tubería incorporada y sencillamente bajas y al chao, te sistema de despides. alcantarillado, claro. Correcto. Entonces, más o menos durante 200 años, bueno, no seamos crueles, durante 120 años más o menos, la gente estuvo utilizando el agua y botándola por la ventana. Em, Thomas Crapper, interesante apellido, el Crapper, fue el que Sí, perfeccionó el inodoro moderno. Mira, hay gente que nace de cuna qué para lo que gente va a hacer. las ironías bellas de la vida. Totalmente. Entonces, Thomas Crapper hacía artículos de plomería y es el que más se asocia al perfeccionamiento del inodoro moderno, porque pues con este apellido no puede ser otra cosa. A mí en lo personal me aterra una posibilidad. Es un ¿Sí? ejercicio mental que alguna vez hice, pero vamos a suponer que alguien del espacio, no sé, cualquier insecto, o tipo Fry de Futurama, quede atrapado Ujú. 1000 años criogenizado o cualquier accidente así, y después llegue yo a un mundo donde no existan los inodoros, y alguien me pregunte, oiga, ¿ustedes por qué usan entre 7 y 16 litros por descarga de agua, que es la creadora y Qué sostén de horror. todo lo vivo en su planeta, para literalmente cagarse en ella y contaminarla? Entonces, en TikTok, para ser posmoderno, me encontré una empresa española, como ejemplo, hay muchos, pero hay una empresa española, la más de bonita, que habla de cómo compostar residuos sólidos humanos. Básicamente, en resumen, es ir acumulando capas de acerrín. Colocas en un balde, cualquiera, un- Ujú. una primera capa de acerrín. Después vas al baño, haces lo que tienes que hacer. Hay otro baldecito lleno de acerrín, cosa que cuando acabes tapas lo que acabas de hacer. Y además empieza a degradarse, pero sin generar olor ni molestias, ni de acumula bichos, ni nada. Cuando ya llenas 4 baldes o más, llamas a la empresa, WC Eco se llama, para que recoja los baldes sellados y ellos lo ayudan a compostar y generar tierra fértil en ella y poder lograr compostar nuestros propios desechos y hacerlos tierra fértil me parece una oda a un cambio de cultura y de pensamiento. Los Claro. inodoros de aviones, trenes y otros pues tienen sistemas similares a ese y pues Con un básicamente tipo utilizan más de más. químicos Ajá, ese es el problema, que ellos van que degradando utilizan con son químicos. químicos. Y también rescato como la idea de los inodoros portátiles, o sea, en construcciones, de pronto en conciertos, esos baños secos que son portátiles me parecen Mm, también un aporte importantísimo a las grandes concentraciones de seres humanos. Finalmente, un libro, como siempre, que se llama Gone with the Gin, Cocktails with a ok. Hollywood Twist. Es básicamente un juego de palabras, su título, Gone with the Gin, a la película Lo que el viento se llevó, que en inglés se llama Gone with the Wind. Y básicamente Ujú. lo que nos presenta son opciones de cócteles basados en películas, por eso dice que son cócteles with a Hollywood twist, con un giro hollywoodense. Y básicamente tiene un capítulo exclusivo con cócteles inspirados en películas que tengan nombres o escenas muy importantes relacionadas con inodoros. Totalmente recomendable. De esos, yo también podría adicionar, a mí me encanta 31 Minutos, el programa infantil de Lindísimo. títeres chileno, que tiene un programa tiene un episodio que se llama La Ruta de la Caca. Qué bonito. Es buenísimo porque Bodoque tiene la misma preocupación de por qué estamos contaminando el agua El limpia agua. con nuestro popó. Sí. Yo digo que es necesaria una transformación de aceptar nuestra realidad biológica Ujú, claro, claro. sin vergüenzas, sin esos estigmas de lo que Y sin representa ser pipí, cargarle a la hacer popó. tierra. No se trata de que, ah, entonces yo soy, huelo a
marrano descompuesto Sí, no, no, y no, todo el no, mundo no. se lo tiene que aguantar, Sí, pero no, no, no. sí, pero sin aceptar que ese tipo de somos animales Sí. y que necesitamos convivir en el ecosistema, Y en hasta nuestras animales. mascotas nos ubican por nuestro olor. Sí, entonces no, pues estuvieron muy bien armados, sin quererlo, nuestros objetos del día de hoy, Coballito. Sí, sí, sí. Totalmente Eh, culturales y totalmente montados, mi querida Diana Caneca. no, no te quiero decir coballo inodoro. Inodoro Soto, no Pereira. Muchas gracias a nuestros oyentes y esperamos pues que no, piensen en nosotros cada vez que vayan al inodoro o que usen una caneca. Y eviten el torbellino de popó. Bajen la tapita. Chao. Bajen la Disfrútenlo. tapa. Como siempre, ha sido un placer para nosotros contar con cada uno de los cobayos oyentes en este Triángulo de los Cobayos. Recuerda que antes de salir puedes dejarnos tus comentarios, opiniones e historias, y en especial, cómo te has relacionado con los residuos, las canecas, los sanitarios y si utilizas o no la tapa de los inodoros. Te esperamos en la próxima entrega del Triángulo de los Cobayos. Nos vemos en la siguiente.